Después de que mi abuela falleciera, contraté a una empresa para renovar la casa. Una semana después, el capataz llamó y dijo: «Señora, hemos encontrado algo. Venga aquí inmediatamente, pero no le diga nada a sus padres ni a su hermana». Cuando llegué, la policía ya estaba allí, y mis manos comenzaron a temblar. Mi nombre es Elisa Rowe. Pensaron que habían enterrado la verdad con ella. Pero soy yo quien le entregó al juez las cuentas en el extranjero de mis padres en bandeja de plata y vi cómo las lágrimas falsas de mi hermana se disolvían bajo juramento como azúcar en té caliente. ¿Desde dónde están viendo esto? Déjenlo en los comentarios porque no van a creer lo que mi propia familia me hizo. Empezando en una funeraria, de todos los lugares. El ambiente allí era sofocante. La funeraria olía a lirios y a abrillantador de limón, el tipo de olor que se aferra a la pena y la culpa y nunca te suelta. Estaba sentada en el segundo banco con mi vestido negro, entumecida mientras se leían las últimas palabras sobre mi abuela. Su nombre era Margaret Rowe, y había sido todo para mí. No era perfecta, pero era la única persona que alguna vez me miró como si yo importara más que el apellido familiar. No debería haberme sorprendido cuando el abogado dio un paso al frente, pero la forma en que sostenía el sobre, como si ya estuviera chamuscado, fue mi primera pista. Según la última voluntad y testamento de Margaret Jane Rowe, comenzó con voz monótona mientras el aire en la habitación se aquietaba, el patrimonio se distribuirá de la siguiente manera. Apenas escuché las primeras partes. Mi madre y mi padre, Elaine y Richard Rowe, recibieron generosas asignaciones de fideicomiso. Mi hermana, Karin, puso los ojos en blanco como si hubiera esperado más que solo activos líquidos. Luego lo dijo, a Elisa Rowe. El abogado me miró. Su boca apenas se movió. La testadora le deja la plena propiedad del inmueble ubicado en el número 11 de Besley Hill Lane. Espera, ¿solo la casa? Ninguna mención de la empresa familiar, ninguna de las acciones. Ni siquiera el anillo antiguo que mi abuela una vez prometió que sería mío el día de mi boda, parpadeé. ¿Eso es todo?, pregunté, con voz tenue. ¿La casa? Karin soltó una fuerte tos falsa que sonó sospechosamente como una risa. Mi padre ni siquiera me miró, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si el asunto estuviera zanjado. ¿Y mi madre? Me dio una palmadita en el brazo con una mirada que podría agriar la crema. El abogado se aclaró la garganta, evitando mis ojos. No, dije más alto. Eso es imposible. Me dijo que todo estaba destinado para mí. Me lo dijo la última vez que la vi. Eso fue antes de que se finalizara el testamento, dijo mi padre con frialdad. Aparentemente, cambió de opinión. No seas condescendiente conmigo. Mi voz se quebró, pero me mantuve firme. Quiero ver el testamento, el documento real. La habitación se tensó. Y Liz, comenzó el abogado. Es el protocolo estándar. No, no lo es, espeté. Lo leíste en voz alta. Ahora, déjame leerlo impreso. Mi padre y el abogado intercambiaron una mirada. Una mirada corta y aguda que cortó el silencio como un bisturí. No eres beneficiaria de ningún activo financiero, y Liz, dijo mi padre. Te quedaste con la casa. No hagamos una escena. Pero yo ya estaba de pie. ¿Una escena? ¿Crees que me importan las apariencias en este momento? Están mintiendo. Ella no haría esto. No a mí. Karin se puso de pie a mi lado, con los brazos cruzados. Oh, aquí vamos. Y Liz, siendo dramática de nuevo. No puede simplemente dejar las cosas pasar y seguir adelante. Mi sangre estaba hirviendo ahora. No te atrevas. La gente se giraba en sus asientos. Susurros, jadeos. Me volví hacia el abogado. Usted es un representante legal. Sabe que está obligado a proporcionar el testamento si un heredero directo lo pide. Así que, lo estoy pidiendo. Me temo, comenzó lentamente, que no puedo entregárselo hoy. ¿Por qué no? Más silencio. Karin sonrió. Quizás porque no es asunto tuyo, hermanita. Eso fue la gota que colmó el vaso.
Tengo todo el derecho de ver ese testamento, y no seré ignorada frente a personas que están de luto por una mujer que me amó más de lo que jamás amó al circo que es esta familia. Fue fuerte. ¿Hizo eco? El pastor le susurró algo al asistente. Algunos invitados se dirigieron torpemente hacia las salidas. Mi madre siseó mi nombre en voz baja. Estás arruinando esto, escupió. Ella ya se ha ido, susurré. Lo único que queda es la verdad. Y aparentemente ninguno de ustedes puede mirarme a los ojos cuando miente. La habitación quedó completamente en silencio. Funeral terminado. Escena completa. Y salí de esa sofocante capilla antes de que pudieran arrastrarme al siguiente acto de su ensayada traición. La lluvia había estado cayendo todo el día, suave y constante, el tipo de llovizna que hacía que las calles brillaran como tinta derramada bajo las luces de neón del restaurante. Me senté frente a Cale en nuestro reservado de esquina habitual en Arrobes, un lugar de la vieja escuela al que habíamos estado yendo desde la secundaria. La camarera había dejado de preguntar si queríamos tarta. Simplemente traía 2 porciones de tarta de manzana con extra de nata montada y rellenaba nuestros cafés como un reloj. No toqué el mío. Parecían aliviados, murmuré, trazando un círculo en la condensación de mi vaso de agua. No tristes, ni siquiera sorprendidos, simplemente satisfechos como si lo hubieran logrado. Cale se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Porque lo lograron, Elise. ¿Viste la forma en que tu padre y ese abogado intercambiaron miradas como si estuviera ensayado? Tragué saliva. Me dijo que me iba a dejar todo a mí, no solo una vez. Repetidamente. Dijo que yo era la única en la que confiaba para no malvender su legado como si fuera una venta de garaje. Cale apoyó su mano sobre la mía. Y lo decía en serio. Pero algo cambió, y no fue su corazón. Pasó un instante. Luego susurré, ¿y si lo falsificaron? Cale no se inmutó. No me extrañaría de ellos, dijo. Me has contado suficientes historias sobre los negocios turbios de tu padre y la moralidad creativa de Karin. Me mintió en el funeral, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Directamente a la cara como si nada. Karin solía al menos intentar ser sutil. Se ha vuelto perezosa. Probablemente no pensó que te defenderías. Miré por la ventana salpicada de lluvia, observando las gotas deslizarse por el cristal como si estuvieran compitiendo entre sí para llegar al borde. La casa, dije. ¿Por qué darme la casa? Los ojos de Cale se entrecerraron. ¿Por qué no la querían? ¿O por qué es lo único que no pudieron enterrar? Algo en la forma en que lo dijo hizo que se me erizara la piel. Lo querían todo, susurré. Pero me dieron esa casa. ¿Por qué? Cale se reclinó, cruzando los brazos. Quizás esa casa es el comienzo de algo que no quieren que encuentres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el vapor del café. No sé ni qué se supone que debo buscar, admití. No he estado dentro desde antes de que falleciera. La última vez que estuve allí, el pasillo de arriba olía a moho y el techo goteaba sobre su silla de tejer. Eso solo significa que piensan que te rendirás, dijo Cale. Dejar que el lugar se pudra. Venderlo como chatarra. Seguir adelante. Casi no me resistí, y confesé. Cuando leyeron el testamento, me sentí como una niña pequeña otra vez. Impotente, superada en número, como si nadie me creyera aunque gritara. La voz de Cale se suavizó. Pero no gritaste. Te pusiste de pie. Te fuiste en tus propios términos. Eso requiere agallas. Solté una risa débil. Y ahora estoy sentada en un restaurante comiendo tarta de tristeza, preguntándome si me estoy volviendo loca. No lo estás, dijo con fiereza. ¿Robaron algo? Puedo sentirlo. Nos sentamos en silencio por un momento. Los únicos sonidos eran la lluvia golpeando el cristal y el tintineo de los tenedores en los platos de una mesa cercana. Me ajusté la bufanda alrededor del cuello. ¿Sabes lo que me dijo una vez?, pregunté. Mi abuela. Estábamos bebiendo té dulce en el porche y viendo el atardecer sobre la marisma. Dijo, Elise. Un día necesitarás caminar a través de algo oscuro.
Cuando lo hagas, no busques solo una luz. Busca la cerilla que te dejé. La boca de Cale se entreabrió. ¿Crees que se refería a...? No lo sé, pero nunca hablaba en acertijos sin una razón. Una sombra de resolución pasó por el rostro de Cale. Entonces encontrémosla. Parpadeé. ¿Encontrar qué? La cerilla, dijo. Lo que sea que dejó atrás. Los secretos no permanecen enterrados para siempre. No en casas como esa. Una pausa. Ven conmigo, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlo demasiado. Mañana recogeré las llaves de la oficina del abogado e iremos. ¿Solo tú y yo? Cale extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Traeré guantes, dijo. Y una linterna. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Pero por primera vez en días, algo dentro de mí dejó de hundirse. No sabía lo que encontraría en esa casa en ruinas en Besley Hill, pero sabía quién estaría a mi lado cuando abriera la puerta. La casa en Besley Hill había estado muriendo silenciosamente durante años. Al principio, pensé que podría simplemente barrer los suelos y volver a pintar las paredes. Quizás reemplazar algunos revestimientos. Lo que no esperaba era que el sótano se inundara la primera vez que llovió, o que una familia de mapaches estuviera viviendo en el aislamiento del ático, o la lenta y dolorosa revelación de que la estructura había sido descuidada justo el tiempo suficiente para requerir casi todo. Excepto la demolición. Pero no me di por vencida. Me puse guantes de trabajo. Aprendí a manejar una palanca. Veía tutoriales por la noche y alquilaba herramientas que no sabía nombrar 3 meses antes. Cada fin de semana conducía hasta esa vieja casa colonial, abría la puerta principal hinchada con un crujido que sonaba como el exhalar de un fantasma, y trabajaba hasta que mi espalda cedía o el sol se ponía demasiado bajo detrás de los árboles. Se convirtió en mi iglesia, mi rebelión, mi guerra silenciosa. Deberías venderla, había resoplado mi madre durante la cena del domingo. Alguien podría demolerla y construir algo habitable. O embrujado, añadió Karin, sin levantar la vista de su copa de vino. Ese lugar se derrumbará antes de que gane un centavo, dijo mi padre, riendo. Quizás deberíamos haberte dejado el barco en su lugar. No me inmuté. Quizás, dije, con calma, colocando mi tenedor sobre la servilleta. Pero prefiero restaurar algo honesto que vivir de mentiras. La mesa quedó en silencio. Por una vez, nadie tuvo una respuesta. Después de esa noche, dejé de darles actualizaciones por completo. Lo que no sabían era que cada tabla de suelo mohosa que reemplazaba, cada viga que reforzaba o ventana que sellaba, se sentía como si estuviera quitando las capas bajo las cuales la habían enterrado. Las mentiras, la negligencia, la podredumbre. La casa era mi única herencia. Pero era suya, y ella la había amado una vez, así que yo la amaría ahora, incluso si me mataba. Al 6.º mes, había vendido el viejo buick de mi abuela para cubrir el costo de un nuevo techo. Comencé a despertarme a las 5 de la mañana para revisar las reseñas de los contratistas, contactando a todos los equipos locales con reputaciones decentes. La mayoría me dio presupuestos escandalosos. Algunos no me devolvieron la llamada. Entonces apareció Jonah. Laxadres Terasens, decía su buzón de voz. Devolvemos la vida a los huesos. Parecía alguien que podría haber tocado la guitarra rítmica en una banda de garaje de los 90. Franela descolorida, patas de gallo por entrecerrar los ojos al sol, manos permanentemente manchadas de barniz. Pero no me habló con condescendencia. Tampoco intentó venderme más de la cuenta. ¿Hiciste la demolición tú misma?, preguntó, pasando por encima de un montón de baldosas rotas. Asentí. Maldito respeto. La mayoría de la gente se habría rendido solo con el olor. Ofreció un presupuesto justo. Dijo que sería ajustado, pero factible. Firmé con él al día siguiente. El trabajo finalmente comenzó a acelerarse. Lentamente, la casa que se hundía comenzó a volver a algo casi vertical. Jonah trajo a su pequeño equipo, hombres silenciosos y cuidadosos que silbaban mientras trabajaban y trataban la casa como si importara. Encontramos cosas pequeñas. Un reloj de bolsillo roto detrás de una pared.
Una horquilla de plata bajo las tablas del suelo. Una tarjeta de recetas amarillenta para pastel de manzana metida en la mampostería de la chimenea. Nada importante, pero las guardé todas como reliquias, como si pudieran susurrar algo que ella había olvidado decir. Empecé a dormir mejor, a sonreír más. No era curación exactamente, pero era algo parecido a la paz. Hasta la llamada. Era un miércoles, a finales de primavera. Las paredes finalmente habían sido enyesadas, imprimadas y esperaban la pintura. Estaba en el trabajo almorzando en el estacionamiento cuando sonó mi teléfono. Jonah, señora, dijo, con voz baja y entrecortada. Necesito que venga aquí de inmediato. Me senté más erguida. ¿Se derrumbó algo? ¿Esmo? No, nada de eso. Una pausa. Pero no le diga a sus padres ni a su hermana. ¿Me oye? ¿Qué? ¿Por qué? Él raramente usaba mi nombre. Solo venga aquí. Traiga sus llaves. Colgó. Me quedé sentada un minuto entero mirando la pantalla negra y luego mi corazón comenzó a latir con fuerza. Para cuando llegué a Besley Hill, mis nudillos se habían vuelto blancos en el volante. No había esperado. Salí de mi oficina, ignoré la ceja levantada de mi gerente y pasé todos los semáforos en rojo que se pusieron en amarillo un segundo antes de tiempo. Jonah no se alteraba fácilmente. Una vez había trabajado durante un incendio eléctrico sin perder la calma, pero había sonado raro, cauteloso, asustado. Cuando doblé la esquina, pisé los frenos. Había 3 coches de policía aparcados torcidamente frente a la casa. Luces intermitentes. Cinta amarilla de la policía extendida desde el viejo roble hasta la barandilla del porche. Me quedé helada detrás del parabrisas, con el corazón galopando. Sin fuego, sin daños visibles. Pero esto no era solo una infracción del código. Al salir del coche, la grava crujió bajo mis botas. Sentía las piernas como cables demasiado tensos. Un oficial uniformado, de unos 35 años, mandíbula cuadrada, no antipático, me interceptó en el camino de entrada. «¿Nombre, por favor?», preguntó, con un portapapeles en la mano. «Elisa Rowe», dije, con la voz quebrada. «Yo soy la dueña de la propiedad». «¿Tiene identificación?». «Sí». Busqué a tientas en mi bolso, casi dejando caer mi cartera. «¿Qué está pasando?». Recibí una llamada. «Solo protocolo», dijo con calma. «Aún no estamos revelando detalles». «¿Conoce a un tal Jonah Rivers?». «Sí, es el capataz». «¿Está dentro?». Señaló hacia el porche. «Dijo que usted vendría». Pasé por debajo de la cinta con su asentimiento, las tablas bajo mis pies crujiendo como siempre. La puerta estaba entreabierta. El olor me golpeó al instante. No humo, no podredumbre. Algo terroso, metálico. «¿Viejo?». Jonah me recibió en el vestíbulo, su habitual sonrisa de suficiencia reemplazada por un ceño fruncido y polvo manchado en su mandíbula. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «No hasta que me digas qué está pasando». Señaló hacia la chimenea. «Sígueme». La casa todavía estaba sin terminar, sin muebles, herramientas esparcidas, pero la habitación más allá del vestíbulo se veía diferente. Los ladrillos sobre el hogar habían sido parcialmente retirados, algunos de ellos apilados ordenadamente sobre una lona. Detrás de ellos, se había abierto una estrecha brecha. Jonah me condujo hasta ella, luego se detuvo. «Dijiste que tu abuela confiaba en ti, ¿verdad?». Asentí lentamente. «Con todo». «Entonces creo que te dejó esto». Se hizo a un lado. Se me cortó la respiración. Detrás de los ladrillos, anidado en lo que debía haber sido un hueco oculto, había un cofre de madera. No ornamentado, pero sólido, desgastado por el tiempo. Madera de cerezo oscuro, esquinas de latón opacas por la edad, y un candado oxidado abierto a su lado. Ya lo habían sacado y puesto sobre la lona. «Construyó una falsa pared detrás del hogar», dijo Jonah. «Uno de mis chicos notó una corriente de aire donde no debería haberla. Pensamos que quizás eran roedores hasta que encontró esto».
Un segundo oficial estaba cerca, mirando mientras Jonah hablaba. No interrumpió, pero estaba escuchando. ¿Qué hay dentro?, susurré. Jonah negó con la cabeza. No lo abrí. Eso no es para mí. Me acerqué. Mis manos temblaban mientras me agachaba a su lado. La madera estaba cálida por el sol que se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Había unas iniciales tenues talladas en la parte inferior de la tapa. MJH Margaret Jane Arrow. Lo escondió, dije, apenas respirando. No por accidente. Quería que lo encontraran, pero solo alguien en quien confiara lo suficiente como para venir a buscarlo. Jonah se agachó a mi lado, bajando la voz. Elise, escucha. Yo no llamé a la policía. Uno de mis chicos lo reportó antes de que pudiera detenerlo. Pensó que podría ser evidencia, dinero, armas viejas, lo que sea. Todavía no están acusando a nadie de nada. Pero están haciendo muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tus padres y sobre ti. Sentí que el color se me iba de la cara. Pero no lo abriste, dije. Entonces, ¿cómo? Yo no. Pero cuando trajeron al detective, forzó la tapa para abrirla justo aquí. Señaló el cofre abierto. Y, susurré. Los ojos de Jonah se dirigieron de nuevo hacia el oficial, y luego de vuelta a mí. Hay un sobre dentro, sellado, con tu nombre. Mis rodillas cedieron. Elise, dijo, sujetándome el brazo. Lo que sea que haya ahí dentro, ya está cambiando las cosas. Así que, ten cuidado. No se lo digas a nadie en quien no confíes. Y hagas lo que hagas, no te vayas sola de esta casa esta noche. El cofre yacía como una acusación en medio del escritorio de mi abogado. Parecía más pequeño bajo la cálida luz de la lámpara de la oficina, pero no menos pesado. Mi abogado, Walter Emmes, un hombre de barba plateada con la paciencia de un monje, lo estudiaba con el tipo de reverencia usualmente reservada para las pruebas judiciales. Ya he aclarado esto con la policía local, dijo. Técnicamente, no tienen ningún derecho sobre él. La propiedad es tuya, y a menos que se demuestre que el contenido es de naturaleza criminal, tienes pleno derecho a examinarlo. Asentí, con los dedos fuertemente apretados en mi regazo. Ella lo dejó para mí. Sé que lo hizo. Walter me dio una mirada larga y mesurada. Luego abrió el pestillo de la tapa. Dentro, encima de fajos cuidadosamente envueltos de documentos amarillentos, había un sobre grueso, de color crema, el papel seco por el tiempo. En el frente, una inconfundible escritura en bucle, solo para Elise. Walter dudó. ¿Quieres que salga mientras lo lees? Negué con la cabeza. No. Si lo que creo que hay aquí dentro es cierto, puede que necesite un testigo. Asintió una vez. Deslicé el sobre de su lugar de descanso y rompí el sello. Mis manos temblaban, pero las mantuve lo suficientemente firmes para desdoblar la carta. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero la escritura de mi abuela seguía siendo inconfundible, pulcra, deliberada, ligeramente inclinada por su mano artrítica. Mi dulce Elise, si estás leyendo esto, supongo que la gente a tu alrededor ya te ha hecho sentir sola. Lo siento mucho. Quise protegerte en vida, pero lo que no pude decir entonces. Lo he escrito ahora. Hay cosas sobre nuestra familia que intenté negar durante años. Cosas que esperaba que pudieran corregirse con amor y tiempo. Pero el tiempo no cambia a algunas personas. Solo les enseña a mentir mejor. Tus padres, Elise, han estado sacando dinero del negocio familiar durante más de 2 décadas. Silenciosamente, estratégicamente, escondido a través de cuentas en el extranjero. Solo lo descubrí después de que tu abuelo falleció. Cuando los confronté, me dijeron que me mantuviera al margen. Tu padre incluso intentó declararme mentalmente incapacitada. Dijo que estaba confundida. Pero nunca estuve confundida acerca de ti. Fuiste la única que me vio. Que nunca se inmutó cuando dije la verdad. Por eso te dejé la casa. No podía confiar en los demás. Pero sabía que si algo sucedía, vendrías a buscar.
En el cofre, encontrarás documentos, libros de contabilidad, copias, pruebas de todo. Úsalos, Elise. No para destruirlos, sino para detenerlos. Por el bien de ambas. Y si alguna vez te preguntas si eres lo suficientemente fuerte para esto, solo recuerda, la fuerza corre por tu sangre, pero también la verdad. Con todo mi amor, abuela. Para cuando terminé, las lágrimas empañaban la última línea. Walter permaneció en silencio, permitiéndome el momento. Ella lo sabía, susurré. Todo este tiempo, y trataron de manipularla. Se acercó a la tapa de nuevo. ¿Vemos qué más dejó? Asentí. Juntos, comenzamos a desempacar el cofre. Dentro había libros de contabilidad meticulosamente guardados y envueltos en tela, carpetas etiquetadas con nombres de bancos extranjeros, transferencias bancarias impresas y un pequeño cuaderno negro. Sus páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas, todas con la pulcra escritura de la abuela. Walter hojeó algunas páginas y dejó escapar un suspiro. Esto es sustancial, dijo. Es suficiente para iniciar un caso, ¿verdad? Cerró el libro lentamente, dejándolo a un lado con cuidado. Es suficiente para enterrarlos, Elise. Pero eso no era lo que yo quería. Aún no. No quiero enterrar a nadie, dije. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero hacer lo que ella me pidió. Walter asintió lentamente, luego me miró directamente a los ojos. Entonces empecemos en silencio. A la mañana siguiente, el sol irrumpió a través de las nubes como si tuviera algo que demostrar. Me senté de nuevo en la oficina de Walter, con las mangas arremangadas, los ojos ardiendo por haber dormido poco. Pero no me importaba. Todo en lo que podía pensar era en los nombres en esos libros de contabilidad, las fechas, las cantidades, los lugares. Año tras año de dinero desviado, todo cuidadosamente registrado por la mano implacable de la abuela. No eran solo números. Era traición con un punto decimal. Aquí hay suficiente para que los agentes federales se pongan serios, dijo Walter, hojeando un libro de contabilidad con guantes. Empresas fantasma, cuentas en las Caimán. Algunas de estas transferencias son recientes. Asentí, agarrando los bordes del reposabrazos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y las fotos, añadí en voz baja. Walter me miró a los ojos. ¿Segura que quieres incluirlas? Muestran la intención, dije. Mi madre riendo con el contable de la Junta. La firma de mi padre en el formulario de aprobación de honorarios de consultoría para una empresa que ni siquiera existe. Mi hermana en el banco en Zúrich. Walter cerró la carpeta lentamente. Y la carta de tu abuela adjunta como declaración jurada, dije. Pero todavía no. La quiero en el expediente solo cuando sea importante. Él asintió levemente, aprobador. ¿Vas en serio con esto? Ella confió en mí. Me dejó todo y se rieron en mi cara. Hice una pausa, con la respiración entrecortada. Preséntalo todo, dije, mi voz más firme de lo que tenía derecho a estar. En silencio. Déjalos que sigan cómodos un poco más. Se reclinó. Eso puede ser lo más peligroso que has dicho en todo el día. Salí de la oficina esa tarde con copias aseguradas, un teléfono desechable en el bolsillo y un fuego silencioso ardiendo en mi pecho. Ya no era solo duelo. Era un propósito. Pero no iban a darme paz. Esa noche, mientras entraba en el camino de entrada de mi casa de alquiler temporal, vi las siluetas esperando en mi porche, recortadas por el brillo amarillo de la luz del porche. Mis padres. Elaine estaba de pie con los brazos cruzados, tan compuesta como siempre. Mi padre, Richard, saludó casualmente como si fuera una visita de vecinos y no una advertencia disfrazada. No me molesté en fingir sorpresa. Están un poco lejos de su castillo de cristal, dije, abriendo la puerta con deliberada lentitud. Elaine sonrió, sus labios apenas moviéndose. Pensamos que era hora de charlar. No van a entrar, dije, bloqueando la entrada. Te criamos mejor que esto, añadió Richard, con esa calma condescendiente deslizándose en su voz. Me criaron para estar en silencio, corregí. Hay una diferencia.
Elaine dio un paso adelante, demasiado cerca. Sea cual sea el juego que crees que estás jugando, Elise, no olvides que nosotros te hicimos. La miré fijamente durante un largo momento, con el pulso martilleando en mis oídos. Quizás lo hicieron, dije en voz baja. Pero ella los deshizo a ustedes. Los ojos de Elaine se entrecerraron. Richard se movió, mirando hacia la ventana como si alguien pudiera estar escuchando. ¿Quieres ir a la guerra con tu propia sangre?, preguntó. No voy a la guerra, dije. Solo estoy dejando que la verdad salga por la puerta principal. Si los arrastra con ella, depende enteramente de ustedes. Por un instante, nadie habló. Luego, Elaine exhaló por la nariz, su calma resquebrajándose ligeramente. No sabes lo que estás haciendo. Se sorprenderían. Richard intervino, bajando la voz. Si crees que exponernos te hará ganar algo, piénsalo de nuevo. No tienes poder aquí. En realidad no. Sostuve su mirada, firme. Tengo el nombre de la abuela, sus documentos, su voz. Hice una pausa. Y tengo tiempo. Algo que claramente se les está acabando. Cerré la puerta. Y esta vez, no me detuvieron. Solo tardaron 3 días en que la advertencia se convirtiera en un mensaje. Había aparcado mi coche fuera del edificio municipal, a plena luz del día, en el centro, con los parquímetros llenos de todoterrenos y sedanes. Estuve dentro 40 minutos como máximo. Cuando volví a salir, el espacio estaba vacío, solo un rectángulo de pavimento seco donde había estado mi coche. Al principio, pensé que quizás me había equivocado de lugar. Revisé la siguiente fila, luego la siguiente. Caminé en círculos cada vez más amplios hasta que supe que no estaba equivocada. Desaparecido. No remolcado, no inmovilizado, simplemente desaparecido. Para cuando llegó el oficial, yo estaba de pie junto al bordillo vacío, con los brazos fuertemente cruzados, el teléfono apretado en mi puño. ¿Estás segura de que lo cerró con llave?, preguntó, tomando notas en su tableta. Sí, dije. Lo comprobé 2 veces. Es un modelo nuevo. Sin llave. La alarma estaba activada. ¿Alguna disputa reciente? No dudé. Mi familia. Levantó la vista, con las cejas arqueadas. ¿Se refiere a alguien con quien vive? Me refiero a alguien que no quiere que hable con gente como usted. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Pero no me disculpé. Presenté la denuncia, les di la marca, el modelo, la matrícula, la última ubicación conocida. Pregunté por las cámaras de la calle. Solicitaremos las grabaciones, dijo. Pero 2 días después, cuando hice el seguimiento, recibí una llamada de un oficial diferente. Lo siento, señorita Rowe, dijo. Nos han informado que las grabaciones de esa manzana no están disponibles. Se corrompieron durante una actualización de software reciente. Me quedé en silencio por un segundo. ¿Corrompidas? Sí. Desafortunadamente, sucede. Sin copia de seguridad. Una pausa. No en este caso. Por supuesto que no. Colgué, entré en mi baño y me eché agua en la cara como si eso fuera a frenar de alguna manera la espiral que se estaba cerrando a mi alrededor. Sabía lo que era esto. No se trataba del coche. Se trataba de recordarme que todavía era alcanzable. Que incluso a plena luz del día en una calle concurrida, podían tocar algo que yo necesitaba y hacerlo desaparecer sin consecuencias. Así que hice lo único que se me ocurrió. Llamé a Walter. Contestó al tercer timbrazo, pero algo en su voz estaba mal. Walter, dije, frunciendo el ceño. ¿Estás bien? Se aclaró la garganta. Lo siento, Elise. He estado queriendo llamar. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Otra pausa. Luego, finalmente, lo dijo. Me han amenazado. El silencio que siguió fue ensordecedor. No puedo probarlo, continuó. Ninguna llamada telefónica, solo una carta deslizada bajo mi puerta, y esta mañana, su voz vaciló, me rajaron los neumáticos. Elise. En mi casa.
En mi entrada. Llama a la policía. Tengo nietos. Eso fue todo lo que dijo, pero lo entendí. Te retiras, dije en voz baja. Ya he enviado por correo electrónico una lista de referencias, colegas que son excelentes. Algunos han llevado casos federales, pero yo no puedo continuar. Lo siento. Por un momento, no pude respirar. Está bien, mentí. Lo entiendo. Después de colgar, me senté sola en el suelo de mi sala de estar, con las rodillas recogidas, el corazón latiendo con fuerza. Estaban intensificando las cosas. No más indirectas sutiles o amenazas veladas. Ahora estaban quemando puentes, asustando a la gente. Convirtiendo a mis aliados en pasivos. Cogí mi teléfono de nuevo, con las manos temblando. Solo había un nombre al que podía llamar ahora. Cale. Contestó antes del segundo timbrazo. ¿Estás bien?, preguntó, su voz alerta por la preocupación. Tragué el nudo que tenía en la garganta. No, dije. Se llevaron mi coche. Mi abogado renunció y la policía no puede o no quiere ayudar. Se le cortó la respiración. De acuerdo, dijo después de un momento. Entonces es mi turno. ¿Qué? Olvidas que estoy en la facultad de Derecho, dijo, su tono agudizándose. Puede que aún no tenga licencia, pero sé cómo investigar, y no le tengo miedo a tu familia. Cerré los ojos, un nuevo tipo de alivio me invadió. Te estarás arriesgando a todo, susurré. Había acero en su voz cuando respondió. Entonces asegurémonos de que valga la pena. No dormí la noche antes de la audiencia. Cale se quedó, encorvada en la mesa de mi cocina hasta casi las 3 de la mañana, revisando documentos, marcando argumentos, preparando respuestas. Su portátil brillaba como una antorcha en la oscuridad, y se movía a través de los libros de contabilidad de mi abuela con la precisión de alguien que entendía lo que estaba en juego, no solo legalmente, sino personalmente. Construyeron este caso sobre el miedo, murmuró en un momento. Miedo de que nadie te creyera. Miedo de que te marcharas. Pero ya no. La vi resaltar una sección del libro de contabilidad. Ni siquiera tienes licencia todavía, dije en voz baja. Ella levantó la vista. Entonces, ¿crees que eso me importa? Una pausa. Cale, si nadie más va a luchar, dijo, con los ojos encendidos, entonces lo haré yo. Llegamos al juzgado justo antes del mediodía. Hacía más frío dentro de lo que debería. Suelos de mármol, iluminación fluorescente y el eco agudo de los tacones resonando por el pasillo. Mis padres ya estaban sentados cuando entramos en la sala del tribunal. Elaine llevaba un traje gris suave, discreto pero elegante. Richard estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo. Karim no estaba con ellos. Su ausencia no me reconfortó. El juez, un hombre que no había visto antes, ya estaba revisando el expediente cuando nos acercamos al estrado. Juez Latrobe. Pelo plateado, ojos penetrantes. Su reputación, me había advertido Cale, era mixta, agudo en derecho procesal, desconfiado de los denunciantes. Apenas me miró cuando llamó al caso. Señorita Rowe, ha presentado acusaciones de mala conducta financiera, malversación y fraude contra sus padres, dijo, hojeando la carpeta de pruebas. Cargos graves. Cale dio un paso adelante. Su señoría, tenemos documentación sustancial recuperada de la propiedad heredada de la demandante, registros de la difunta Margaret Rowe, quien detalló explícitamente los abusos financieros cometidos. Usted no es abogada, la interrumpió, no con hostilidad. No debería hablar en el tribunal. Cale se quedó helada. Sus mejillas se sonrojaron, pero retrocedió. Tragué saliva y ocupé su lugar. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono. Estoy aquí porque nadie más hablaría por ella, dije. Mi abuela descubrió algo que mi familia quería ocultar. Me confió la verdad. El juez Latrobe levantó una ceja. Y llevó esto a la policía. Lo pasaron a la unidad local de delitos financieros, respondí. Pero me dijeron que estas cosas llevan tiempo. No podía esperar. Mi seguridad se vio comprometida.
Mi abogado renunció después de ser amenazado. Me vi obligada a actuar. Cerró la carpeta lentamente. El tribunal ha revisado los documentos. Sin embargo, hizo una pausa. También recibimos una contrademanda formal esta mañana de sus padres alegando difamación, fraude, falsificación de documentos, conspiración para extorsionar. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Elaine permaneció impasible en la galería. Richard parpadeó lentamente como si estuviera viendo una obra de teatro medianamente interesante. El juez Latrobe juntó las manos. He leído ambas demandas y encuentro la historia de la demandante, aunque emocionalmente convincente, legalmente sin fundamento. Cale se puso de pie de un salto. Su señoría, la evidencia. La silenció con una mirada. Fallo a favor de los demandados, dijo. El tribunal encuentra motivos para proceder con los cargos de difamación y falsedad documental. Alguacil, detenga a la señorita Rowe para su procesamiento. No, Jade. La habitación giró. Cale me agarró del brazo mientras el alguacil se acercaba. Esto no es legal, dije más alto. Tengo pruebas. Y por fin me miró, inexpresivo, frío, triunfante. Dese la vuelta, señora, instruyó el alguacil. Miré a Cale a los ojos. Lo amañaron, susurré. Lo amañaron todo. Lo sé, dijo, con la voz temblorosa. Pero esto no ha terminado. ¿Te lo juro? Mientras las esposas se cerraban alrededor de mis muñecas, miré por encima del hombro una última vez y vi a mis padres, inexpresivos, como si ya hubieran ganado. Las esposas estaban frías, más pesadas de lo que parecían. Apenas se habían cerrado cuando encontré mi voz de nuevo. Esto no es legal, grité, girándome hacia el juez. Tengo pruebas. No puede simplemente silenciarme. El alguacil me agarró del brazo, firme pero no cruel. Señora, por favor. Pero no había terminado. Los está protegiendo, grité. Robaron a mi abuela, me robaron a mí. Todo esto está amañado. Podía sentir a Cale a mi lado tratando de hablar, su voz ahogada por la creciente conmoción. Mis padres no se habían movido, seguían sentados, seguían observando. Richard con la barbilla ligeramente levantada y Elaine con esa calma exasperante como si todo esto fuera parte de su plan. Entonces, van. Las dobles puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire fresco barrió la cámara. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a media palabra. Y entraron 6 personas con trajes oscuros, decididas, rápidas, sin vacilación. Agentes federales. Los murmullos se extendieron por la sala. El que iba al frente, un hombre de pelo plateado con la mirada firme de alguien que ha visto lo peor y ha sobrevivido, caminó directamente hacia el estrado, mostrando su placa mientras se movía. Juez Latrobe, dijo, su voz cortando el silencio atónito. Está usted bajo arresto por soborno, obstrucción a la justicia y conspiración para suprimir una investigación federal. El juez de hecho se rió, un sonido agudo e incrédulo. Perdóneme. El agente no se inmutó. Su señoría, dijo con tensión. Tenemos transferencias bancarias documentadas, testimonios de testigos y grabaciones que lo vinculan con al menos 3 desestimaciones anteriores que involucran a la familia Rowe. Baje del estrado. Todo el tribunal estalló a la vez. Voces, movimiento, sillas raspando. El alguacil me soltó como si le hubiera quemado. Me volví hacia Cale, con los ojos muy abiertos, pero ella ya estaba observando la escena con la boca ligeramente abierta. Latrobe estaba de pie, temblando ahora, no de miedo, sino de furia. No tienen jurisdicción. Ahora la tenemos, dijo el agente. El Departamento de Justicia emitió una orden esta mañana. Hizo un gesto a uno de los agentes detrás de él. En segundos, los brazos del juez fueron puestos detrás de su espalda, esposados con el mismo metal que habían puesto en mí. Quiero a mi abogado. Ladró, con la cara roja. Tendrá uno, respondió fríamente el agente. Pero primero responderá por lo que enterró en este tribunal. Por primera vez vi cómo la compostura del juez Latrobe se resquebrajaba.
Elaine se levantó rápidamente, su voz aguda. Ha habido un error. Pero el agente se volvió hacia ella. Elaine Rowe, dijo, sus ojos encontrándose con los de ella. Por favor, permanezca sentada. Hablaremos con usted a continuación. Se quedó helada a mitad de paso. Richard lentamente alcanzó su brazo, guiándola de vuelta al banco. Me quedé allí, con las muñecas aún esposadas pero olvidadas, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo detrás de los dientes. El agente de pelo plateado finalmente me miró. Elisa Rowe. Asentí lentamente. Necesito hablar con usted, dijo suavemente. En privado. He esperado mucho tiempo para esto. Luego se volvió hacia el alguacil y añadió, quítele las esposas. El metal se deslizó de mis muñecas con un clic silencioso. Por un momento, me quedé allí parpadeando. Aturdida. Cale se deslizó a mi lado, susurrando, ¿acaba de pasar eso? Solo pude asentir. Me agarró del brazo. Liz, creo que tu abuela dejó más que solo papeles. Fuera del juzgado, el aire se sentía diferente, más ligero, cargado. A 100 pies detrás de mí, los reporteros se arremolinaban como avispas alrededor de la escalinata principal. Podía oír el zumbido de sus voces, los flashes de las cámaras, nombres gritados, juez Latrobe, familia Rowe. Malversación, encubrimiento. Pero yo no bajaba por esas escaleras. Me llevaron por una salida lateral, por un pasillo tranquilo y a un sedán sin distintivos con cristales oscuros. El agente de pelo plateado, que aún no se había presentado, condujo en silencio. Yo tampoco hablé. No hasta que nos detuvimos en un pequeño café escondido entre una librería y una lavandería a 2 manzanas del juzgado. Acogedor, tranquilo, una sola pareja sentada en la parte de atrás bebiendo té helado. La camarera levantó la vista, lo reconoció y asintió. Me llevó a un reservado de esquina sin preguntar, se deslizó en el asiento frente a mí. ¿Café?, preguntó. Parpadeé. Lo siento, pero ¿quién es usted? Él sonrió suavemente. Agente Mark Aston, División de Delitos Financieros del FBI. Oficialmente. Incliné la cabeza. ¿Y extraoficialmente? Hizo una pausa, luego juntó las manos sobre la mesa. También fui el amante de tu abuela, dijo. Las palabras no aterrizaron de inmediato. Mis pensamientos tartamudearon, tratando de organizarlos en algo que tuviera sentido. Perdón. Fue breve, continuó, con voz baja y tranquila. ¿Pero real? Conocí a Margaret Jane Rowe en 1992. Ella estaba casada. Yo también. No se trataba de robarnos el uno al otro. Simplemente nos encontramos en un momento en que ambos nos estábamos ahogando. Bajó la vista a la mesa, luego volvió a levantarla hacia mí. Ella lo terminó después de 6 meses, dijo que no podía arriesgarse a arrastrar a nadie más al desastre de la familia. Pero mantuvimos el contacto, en silencio. Llamaba de vez en cuando, hacía preguntas sobre códigos fiscales. Entidades en el extranjero. No la presioné. Sabía que estaba construyendo algo. Apenas podía respirar. La estaba vigilando. Él asintió. Y más tarde, vigilándote a ti. La camarera dejó 2 tazas de café. Ninguno de los dos las tocó. No supe lo que dejó atrás hasta hace aproximadamente 1 año, dijo Mark. Me envió un archivo sellado 2 meses antes de fallecer. Dijo que si algo sucedía, si el testamento parecía incorrecto, si la casa iba a ti y solo la casa, sabría que era el momento. Negué con la cabeza lentamente, con el corazón palpitando. Sabía que vendrían a por mí, dije. Contaba con que no te echarías atrás. Sacó un pequeño sobre de su bolsillo, de color crema, descolorido. No se suponía que te diera esto a menos que llegaras hasta aquí. Lo tomé de él, con las manos temblando de nuevo. El sello se rompió fácilmente. Dentro había una sola tarjeta de índice, la letra de mi abuela. Si él te trae esto, has hecho lo que yo no pude. Confía en él. Pregúntale lo que nunca me dijo. Levanté la vista. ¿Qué no le dijiste? Mark se inclinó hacia adelante.
Una vez me preguntó si podía confiar en la ley para protegerte después de que ella se fuera, dijo. No respondí. Sabía entonces lo que sé ahora. La ley no siempre funciona para gente como ella, o para chicas como tú. No cuando el poder se transmite como escrituras de propiedad. Metió la mano en su bolsillo de nuevo y deslizó una fotografía gastada. Mi abuela, más joven, riendo, y a su lado él, su mano descansando apenas sobre su espalda. No eres solo alguien a quien estoy ayudando, dijo, su voz espesándose. Eres familia, Elise. Lo miré fijamente. Algo dentro de mí cambió. Eres mi abuelo, susurré. Él no lo negó. No supe qué decir. Miré la fotografía gastada de mi abuela y del hombre que ahora estaba sentado frente a mí, Mark Aston, el agente del FBI que acababa de decir que era más que eso, que era mío. Algo en la curva de su mandíbula, la forma de su ceño. Lo había notado en la sala del tribunal, pero no me había permitido detenerme en la familiaridad. Ahora no podía dejar de verlo. Mis manos, temblorosas e inseguras, buscaron mi teléfono. Había una foto que había tomado a principios de esa semana, yo y mi esposo, Dean, de pie fuera del juzgado en un día soleado antes de la audiencia, cuando todavía creíamos que el sistema funcionaría. No estaba sonriendo en la foto, pero la luz había captado mi rostro justo en el ángulo correcto. Hice zoom y giré la pantalla hacia Mark. Mira. Él se inclinó hacia adelante. Mi nariz, mis ojos, la forma en que se arruga el ceño, dije. Nos parecemos. Mark no habló al principio, solo miró. Luego exhaló larga y firmemente. Siempre lo sospeché, dijo. Ella nunca lo dijo directamente, nunca afirmó nada, pero la cronología, la forma en que te protegía tan ferozmente. Había una parte de ella que siempre temió que si la gente lo sabía, te alejarían de ella, o peor, te harían elegir. Mi voz era apenas un susurro. No eres solo su antiguo amor. Eres el padre de mi madre. Asintió una vez, lentamente. Lo que me convierte en tu abuelo, Elise. Todo dentro de mí se inclinó. Durante la mayor parte de mi vida, me había sentido como algo prestado, flotando, desconectada. Mis padres me criaron con fría calculación, siempre tratándome como una pieza en un tablero en lugar de una hija. Pero este hombre que había intervenido cuando estaba más sola, que había observado en silencio, que ahora me miraba como si yo importara. No había pedido un lugar en mi vida. Había esperado hasta que yo lo pidiera. Y ahora necesitaba pruebas. Quiero una prueba de ADN, dije. Mark sonrió levemente. Ya he iniciado el proceso. Recibirás la confirmación en 72 horas. Teníamos una muestra del expediente patrimonial de tu abuela, suficiente para confirmar un linaje de primer grado. Parpadeé. ¿Estabas tan seguro? No, dijo suavemente. Solo lo esperaba. 3 días después, estaba en la antigua oficina de Walter, ahora en manos de una colega suya, una mujer llamada Julia Patel, mientras Cale leía en voz alta el informe del laboratorio. Probabilidad de relación abuelo-nieta, 99.94%, dijo, con la voz temblorosa. Me senté muy quieta. Era real. Era mío. Mark Aston, agente veterano, denunciante, guardián silencioso, era mi abuelo biológico. Julia levantó la vista de su escritorio, con el ceño fruncido. Esto cambia mucho. Lo cambia todo, dijo Cale. Nos dio una nueva vía. Con la confirmación del linaje biológico, podía solicitar una auditoría más profunda del testamento y desafiar su autenticidad por motivos de manipulación de la herencia, especialmente ahora que teníamos pruebas de corrupción, coerción y activos suprimidos. Ya no se trataba solo de lo que mi abuela me había dejado. Se trataba de lo que me habían robado a mí, a ella y a la verdad. Cuando salimos de la oficina, Mark esperaba afuera en el pasillo. Se puso de pie cuando me acerqué, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Recibí los resultados, dije. Él no preguntó qué decían. Di un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza, y por primera vez en mi vida adulta, abracé a alguien que había esperado años solo para que se le permitiera cuidarme. Y me abrazó como si nunca fuera a soltarme. No sucedió de la noche a la mañana.
Tomó 6 largos meses, 2 juicios separados y suficiente papeleo legal como para empapelar todas las habitaciones de la finca. Pero al final, la justicia no solo llamó a la puerta. La derribó a patadas. Mis padres fueron declarados culpables. El AINE de todos los cargos: fraude, falsificación de registros financieros, conspiración para obstruir la justicia. Richard intentó llegar a un acuerdo de último minuto ofreciendo nombres de otros socios, pero no fue suficiente para salvarlo. El fallo del juez fue rápido y frío. Fueron sentenciados en la misma semana. Prisiones de mínima seguridad, irónicamente, todavía demasiado generosas considerando lo que robaron, no solo de mí, sino de los empleados a los que defraudaron, la confianza que destruyeron. No estuve en la sala del tribunal para la sentencia. No necesitaba verlos esposados de nuevo. Ya me había despedido de la idea de que eran mis padres meses antes. Pero estuve allí cuando el negocio, Arrow Heritage Holdings, fue oficialmente transferido a mi nombre. La tinta ni siquiera se había secado cuando Cale estalló en lágrimas de felicidad. «Lo hiciste», susurró, abrazándome fuertemente. «Cerraste el círculo». «No», dije en voz baja. «Lo hicimos nosotras». Apretó mi mano. Mark, mi abuelo, estaba a un lado, observando. No interfirió. Nunca intentó llevarse el mérito, pero podía verlo en sus ojos. Orgullo y una especie de asombro. Se había perdido mucho, pero se había mantenido lo suficientemente cerca como para intervenir cuando más lo necesitaba. Y ahora finalmente estaba conmigo abiertamente. Como familia. La casa en Besley Hill, una vez en ruinas, llena de silencio y secretos, finalmente estaba terminada. Pintada de un blanco cálido con contraventanas azul marino, el porche restaurado, el jardín floreciendo tal como la abuela solía mantenerlo. Y esta noche, por primera vez en años, estaba llena de risas. Organizamos una cena tranquila. Sin medios de comunicación, sin pretensiones, solo las personas que se habían quedado cuando todo se desmoronó. Cale trajo el postre, su famosa tarta de caramelo salado. Dean asó salmón en el patio trasero mientras Mark contaba una historia sobre mi abuela intentando aprender a conducir una motocicleta a los 50 años. Incluso Julia, mi nueva abogada, pasó a tomar una copa y sonrió como si hubiera estado esperando exhalar todo este tiempo. Y yo, puse la mesa con la vajilla de la abuela. La había encontrado metida en una caja detrás de la pared de la despensa, embalada de forma segura, etiquetada con su letra, para el futuro, si alguna vez lo necesita. No había entendido qué era entonces, pero ahora sí. Este momento, este hogar, esta mesa. Después de que todos hubieran comido y se hubiera acabado la última porción de tarta, Cale levantó su copa. Por la mujer que lo empezó todo, dijo. Por Margaret Arrow. Todos la secundamos. La mano de Mark rozó la mía bajo la mesa. Y por la mujer que terminó lo que ella empezó, añadió suavemente. ¿Por Elise? Sentí que las lágrimas asomaban a las comisuras de mis ojos. No de duelo esta vez, sino de paz. De saber que la casa, nuestra casa, ya no era una tumba para secretos. Era un comienzo. 5 años después, todavía me despierto temprano. A veces es costumbre. Otras veces, es la memoria. El eco de las luces fluorescentes de la sala del tribunal, el sonido de las esposas cerrándose. Pero sobre todo, es el propósito. Esta mañana estaba en el porche de la vieja casa, ahora completamente restaurada y renacida como algo de lo que mi abuela se habría sentido orgullosa. El Centro Margaret J. Arrow para la Justicia y la Renovación Creativa. Lo llamamos el cofre, como un guiño silencioso a donde todo comenzó. El edificio ya no es solo un hogar. Es un santuario, parte clínica legal, parte colectivo de arte. El salón delantero alberga caballetes y tornos de alfarero. El solarium es ahora una sala de lectura llena de libros de derecho de segunda mano y poesía. Arriba, hay salas de terapia privadas y rincones tranquilos donde las mujeres se reúnen con abogados, voluntarios, o simplemente respiran por primera vez en meses. Ya no duermo en el dormitorio principal, eso pertenece ahora al centro. Vivo en la casa de huéspedes de atrás, lo suficientemente cerca para mantenerme conectada, pero lo suficientemente lejos para saber que este legado es más grande que yo.
Esta mañana, organizamos nuestro quinto Brun anual para supervivientes de condenas injustas, distanciamiento familiar y abuso financiero. El patio trasero era un enredo de sillas plegables, bollos calientes e historias honestas. Y mientras ayudaba a apilar tazas vacías cerca de la puerta del jardín, una joven periodista del Boston Globe se acercó, con voz vacilante. Señorita Rowe, dijo, abriendo su cuaderno. ¿Le importa si le hago una última pregunta? Sonreí. Adelante. Golpeó su bolígrafo nerviosamente. Después de todo, después de perder a su familia, luchar contra el tribunal, casi ir a la cárcel usted misma, que la mantuvo en pie cuando todos se volvieron en su contra. No necesité pensar. Miré hacia el magnolio que plantamos para la abuela el año después del juicio. Sus flores acababan de empezar a abrirse. Luego me volví hacia la reportera y dije en voz baja, cuando el mundo te miente, la verdad se convierte en tu arma más poderosa. Ella parpadeó, luego asintió lentamente, garabateando las palabras como si importaran, lo cual hacían, porque no eran solo palabras. Fueron vividas, luchadas, pagadas con confianza, lágrimas y cada amistad que casi perdí en el camino. Detrás de nosotras, podía oír a Cale reír cerca del patio trasero, todavía dirigiendo los talleres legales de la organización sin fines de lucro los fines de semana entre casos de grandes firmas. Mark, el abuelo, estaba en la biblioteca mostrando a un adolescente nervioso cómo presentar su primera solicitud de información pública. Dean saludó desde la ventana de la cocina, con harina en el pelo, extendiendo la masa para las tartas que ahora vendemos para financiar becas. Esta no era la vida que pensé que construiría. Era mejor, más honesta, más ganada. Me di la vuelta para volver adentro, mis tacones resonando en el mismo porche de madera que una vez tembló bajo secretos y vergüenza. Ahora solo albergaba fuerza, historias y verdad.